La crisis económica del 73 seguía generando parados y empobreciendo más a los españoles. El gobierno había anunciado una subida media por debajo de la inflación, que seguía siendo de un 16% en 1978. El trabajador sufría para llegar a fin de mes, pero por lo menos podía contarlo. La inflación era del orden del 16%, el 15%, una barbaridad. El tipo de interés que te prestaban el dinero para las casas era un 16, un 17, no mucho más alto que la inflación, con lo cual era casi un interés cero. Había dificultades para vivir, los salarios se devaluaban. Los que vivimos aquella crisis en donde no solamente es que había universitarios en paro, es que el nivel de paro a todos los niveles sociales de trabajadores era inmenso. Es que además estábamos hablando de una inflación galopante y hablamos de que la persona que quería comprar un piso, las hipotecas eran al 17 y al 18%. Hubo mucha gente que se quedó en el paro debido al aumento de habitantes, la bajada en las exportaciones y al ingreso de pleno de la mujer en el trabajo. Cada vez eran menos las jóvenes que buscaban poner en su DNI sus labores, porque antes venía reflejado en el documento de identidad la dedicación. A principios de 1979 comenzaron a negociarse convenios para 75.000 empresas en una conflictividad altísima. A pesar de estos inconvenientes económicos, en febrero de 1979 se inician los trámites y negociaciones para entrar en la Comunidad Europea. Y tras las generales, sin pausa, comenzó la campaña de las municipales en marzo de 1979. Los consistorios y diputaciones eran las únicas administraciones heredadas, en su mayoría, del franquismo. La democracia todavía no había llegado a la política de cercanía y vecindad. Cuando se preparó la lista municipal, yo era el candidato a la alcaldía, pero un candidato a la alcaldía, digamos, porque el partido estimaba que era la persona más idónea, por mi conocimiento de la ciudad, por, si quiere, hasta por mi apellido, de una familia de gente profesional, conocida en Jaén, respetada en general, sin problemas de choque con nadie, y digamos, bueno, pues se consideró un universitario, una candidatura adecuada para conseguir un resultado lo mejor posible y además alguien que sabía de qué hablaba. Yo conocía la administración local bastante por razones secundarias, pero la conocía, cómo funcionaban los ayuntamientos, y luego conocía la ciudad por mi estudio geográfico. Todo esto casaba. De movernos mucho, de hablar con la gente directamente, contactamos y nos movíamos muchísimo, y era hablar con la gente por la calle, moverse por la calle, visitar barrios y, en fin, con algo de publicidad, pero sobre todo estando dispuestos a hablar si la gente quería hablarnos, si la gente se prestaba a que tuviéramos una conversación, que le explicáramos nuestros planteamientos. Cuando Felipe nos convoca a todos los coordinadores, pues no nos damos nada más que un mensaje: no prometáis nada que no podáis cumplir. Eso es la frase más obvia del mundo. Sin embargo, hoy día parece casi una frase revolucionaria, porque hoy estamos acostumbrados a que lo que los partidos políticos incluyen en los programas electorales, luego nos digan que no se puede cumplir. Hicimos una campaña centrada fundamentalmente en los barrios, toda la zona de la Magdalena, la zona de San Felipe, Peñamefeci, el polígono, es decir, que una campaña porque el centro de la ciudad era prácticamente imposible, ¿no?, para nosotros. Bueno, fue una campaña con mucha participación. Entonces había mucha curiosidad por ir a los mítines, iba gente de todas las ideologías, a ver qué dicen estos, ¿no? La política municipal es una política muy cercana, muy cercana a la gente, ¿no? Y entonces pues era una forma de eliminar la carga tan importante que había del antiguo régimen en todos los municipios de la provincia. Montamos por primera vez algo que no se había hecho nunca, la tecnología, cómo ha cambiado, ¿no? Nuestro amigo Fernando Arévalo, que era militante del partido, nos ayudó a hacer un montaje de una cosa que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Consistía en que teníamos un carro de diapositivas conectado con un magnetofón.
y las diapositivas que se ponían iban pasando y el magnetofón iba echando un rollo y un discurso sobre lo que estaba poniendo en la imagen. El vídeo no existía, entonces no existía de eso. Y con eso íbamos a los locales que podíamos. Fue una campaña dominada también por la bisoñez y la falta de experiencia, muy lejana al despliegue que se había dado en las generales. Los pequeños mítines en barrios fue la tónica a seguir. Eran los primeros comicios locales en democracia. Yendo a los barrios, teniendo reuniones con mucha gente y, en fin, procurando darle a la UCD lo que hasta ese momento no había tenido, que era una fuerza que necesitaba para poder contrarrestar, aunque veníamos con el bagaje importante de haber ganado las generales de nuevo Adolfo Suárez y la UCD, pero había que implantar la UCD en Jaén. También hay que tener en cuenta lo que algunos analistas de la época empiezan a plantear, que bueno, esta es una campaña con un cierto grado de hastío o de abulia, porque bueno, pues es cierto que a los jiennenses y a las jiennenses en muy poco tiempo se le estaba llamando a las urnas, se les convocaba a las urnas de manera bastante reiterada y con muy escaso margen. Ten en cuenta que estas elecciones tienen lugar el 3 de abril del 79, pero unas semanas antes, en marzo, ¿no? Habían sido llamados y llamadas a las urnas para las generales del 79. Poca, no, ninguna experiencia de campaña, yo creo que poca. Yo no tenía experiencia de campaña para las elecciones municipales. Yo que estaba trabajando, yo trabajaba en la Seguridad Social y entonces fueron en busca mía para que me presentara, que hombre Pedro, que queremos que vengas con nosotros. Esto. Vale, pues no, se fue Fernando Jurado y 2 o 3 más de UCD y me presentaron. 15 de marzo comienza una huelga indefinida de los catedráticos de instituto de la provincia. Un grupo de huelguistas se encierra en el Instituto Virgen del Carmen. Días más tarde, varios cientos de estudiantes se manifestaron por las calles de Jaén pidiendo la supresión de la selectividad. También la enseñanza privada se fue a la huelga. 25.000 escolares se vieron afectados por estas movilizaciones. Que en el sector de la enseñanza, fue un sector que se movilizó muchísimo en esos años, ¿no? La huelga fue un éxito, es decir, aquella huelga tuvo un resultado magnífico, ¿no? Porque en esa época todavía la huelga tenía éxito. Es que estamos hablando que la estructura de la enseñanza también formaban parte de la estructura del antiguo régimen. Es decir, que estamos hablando de que la transición no fue solamente cambiar las estructuras políticas, es que había mucho tela que cambiar. Y se pensaba que se podían cambiar muchas más cosas de las que realmente se cambiaban. Por ejemplo, lo de la selectividad. Claro, era una aspiración, yo creo que objetiva, y razonable, y justa, pero también era utópica. Los estudiantes del colegio universitario también se sumaron a esta huelga tras una asamblea. Para redondear, en el mes de mayo, los penenes del profesorado de EGB también fueron a la huelga. Un 90% de los estudiantes de Jaén se vieron afectados. El 28 de mayo, unos 1.500 estudiantes pidieron en manifestación la integración del colegio universitario en la Universidad de Granada. El día 1 de junio finalizó la huelga y hubo clases en el Colegio Universitario Santo Reino. Primero, que seamos reconocidos por la Universidad de Granada como profesores, lo cual quiere decir que ya podemos hacer carrera académica dentro de la universidad. Y en segundo lugar, que el colegio universitario pueda alcanzar los 5 años de la titulación, de tal manera que un estudiante pues, pueda estar aquí y pueda terminar aquí. Se recuerda la huelga de la enseñanza como un hito en la historia de las movilizaciones huelguísticas de los trabajadores de la enseñanza, ¿no? Es decir, que fue algo importantísimo. Y todo el mundo habla posteriormente del tema de lo que le supuso lo que le descontaban luego en la nómina, claro, que fue brutal también lo que le descontaron. Pero fue importante, ¿no? Fue importante porque la enseñanza de este país necesitaba respuestas claras y contundentes, y el profesorado en su momento lo hizo, y dio la cara. 3 de abril, primeras elecciones municipales en democracia. UCD y Partido Socialista presentaron candidatura en 95 de los 96 municipios.
El PC lo hizo en 78. La victoria fue para el PSOE en número de votos, aunque no en número de concejales. Los socialistas alcanzaron la mayoría de las alcaldías de la provincia jiennense. Era la historia, pero fue también la capacidad de organización que hubo en aquella época. 4.257 candidatos se repartirían 1.168 concejalías en la provincia. El PSOE obtuvo 122.520 votos. Le siguió UCD con 113.264, PC con 45.916, Coalición Democrática, donde se situaba Alianza Popular, con 7.431 y el Partido Socialista Andaluz con 6.823. UCD sumó 488 concejales frente a los 476 del PSOE. Los socialistas se hacían con la provincia al ganar bastantes alcaldías en los pactos, entre ellas la de las poblaciones más importantes como Jaén Capital, donde ganaría UCD con 10 concejales frente a los 7 del PSOE, 4 del PSA, 3 del PC y 1 de Coalición Democrática. Por fin Ayuntamiento Democrático. Era el titular de aquellas elecciones para el PC, por fin Ayuntamiento Democrático. Jaén no ha sido nunca, Jaén Capital, una ciudad fácil para la izquierda en su conjunto y para el PSOE, ¿no? Por eso, porque es una ciudad donde la clase trabajadora, hay poca industria, poco movimiento de carácter sindical. Las negociaciones a nivel andaluz dejaron la alcaldía de Sevilla para el PSA, la de Córdoba para el PC y las restantes capitales de Andalucía para el PSOE. Se habla y se acuerda y luego se ratifica, la voluntad de que en aquellos municipios en donde el sentir mayoritario de los ciudadanos haya sido optar por las izquierdas, que ese sentir se manifieste en un acceso, ¿no?, del partido más votado de la izquierda en esa localidad al gobierno municipal a través de la designación de alcalde. Fue aquel pacto, que se llamó el Pacto por la Unidad de la Izquierda, que promovió Alfonso Guerra y que firmó con Carrillo y con diversos partidos regionalistas, y aquí en Jaén nosotros éramos 7, 4 el PA y 3 el Partido Comunista. Y se formó aquella unidad y salió el alcalde Emilio Arroyo. Había un primer acuerdo entre comunistas y socialistas para aupar las candidaturas más votadas, pero en el último momento entró también el PSA. Lo que se hace a nivel regional es que en el pacto que se establece a nivel nacional conjuntamente con el Partido Comunista y con el Partido Socialista de Andalucía entran en juego diferentes ciudades, ¿no? La ciudad de Sevilla, que pasa a estar gobernada por el Partido Socialista de Andalucía, y por ejemplo la ciudad de Jaén, que pasa a estar gobernada por el PSOE cuando teníamos nada más que 7 concejales, ¿no? Entonces, eso funciona y siguió funcionando, ¿no? La más alta dirección del partido pues opinaba que aliarse con tu verdadero rival, en el sentido de que a los dos nos interesaba llegar al mismo tipo de electorado, era un inconveniente. Y entonces hubo discusiones. Al final la mayoría del Comité Nacional optó por entenderse con el PSOE después de tantos años de dictadura. El acuerdo es que comunistas y socialistas votarían al cabeza de listas de cualquiera que fuera la lista más votada de entre ellos. Y eso se amplió al PSA. Los acuerdos entre PC y PSOE, los acuerdos postelectorales, permiten que, junto con los que se establece entre el PSOE y el PSA, y en algunos apoyos también del PTA, consiguen que en torno al 60% de los municipios de la provincia tengan un alcalde de izquierda. Fue un pacto en el que estaba todo por hacer, y un pacto de gente que se lo tomó como un verdadero pacto, como un equipo. Y ahí yo creo que se consiguieron cosas muy importantes para la ciudad, fundamentalmente porque funcionó el concepto de pacto. Este pacto también tendría sus excepciones,
Sevilla y Granada. En Sevilla sacamos los mismos concejales que el PSOE, pero con menos votos. En Granada sacamos los mismos concejales que el PSOE, pero con más votos. Por lo tanto, parecía más razonable que hubiéramos optado por la alcaldía de Granada, que iba también con la de Huelva. Se plantearon esas dos opciones, Granada o Huelva o Sevilla. Y al final, y por poca diferencia, dentro del Comité Nacional se optó por Sevilla, por el simbolismo que tenía para el partido, que era la capital de Andalucía y esas cosas así. Desde luego, alguna gente apostó por, yo creo que hubiera sido quizás lo más democrático. Eso fue un primer error que dejó al partido muy debilitado en Granada. En la capital, UCD sacó 13.756 votos frente a los 10.396 del PSOE, 5.884 del PSA, 4.584 para el PC y 2.524 de Coalición Democrática. El objetivo de cualquier político, o de cualquier fuerza política, o de cualquier organización política, el objetivo tiene que ser el coger y gestionar cosas. Porque si no, ¿para qué sirve? Es decir, una fuerza política que lo único que sirva es de pepito grillo, para decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, y no hacer nada, a mí esa fuerza política no me sirve para nada. Entonces, el hecho de que toques poder para poder ejercer el poder y hacer cosas para la gente, para la ciudadanía, a mí eso me parece fundamental, importantísimo. Lo que sí hicimos fue, después de las elecciones municipales, juntarnos con Felipe Alcaraz aquí en Jaén para ver quién apoyaba a quién para que la izquierda fuera mayoritaria en los ayuntamientos. De hecho, ellos se quedaron con Huelma cuando no eran mayoritarios. 19 de abril, toma de posesión de Emilio Arroyo como alcalde de Jaén al obtener 14 votos, mientras que el candidato de UCD, Luis Miguel Payá, conseguía 10 y el voto en blanco de Felipe Oya. Felipe Oya era un abogado de prestigio de Jaén, un hombre jovial, un hombre preparado, un hombre culto, un hombre muy buena persona, muy querido en la capital, muy querido en el colectivo de los abogados y era militante de nuestra casa y decidimos que era el mejor y lo pusimos. Lo que pasa es que UCD todavía estaba fuerte. La toma de posesión, bueno, pues emotiva, sobre todo emotiva, porque, claro, salíamos de una dictadura y había allí una expectación tremenda. Recuerdo también que fue un discurso muy emotivo y también muy a favor de abrir las puertas del ayuntamiento a toda la ciudad. Un discurso ilusionante. Aunque el diario Jaén, heredero todavía de la prensa del movimiento, no se tomó muy bien esta mayoría socialista. Ya llegaron disturbios y folclore en la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos en la provincia. Y a Emilio Arroyo le sacaron en primera página una fotografía descamisado que parecía prácticamente un kinky, más que cuando él tomó posesión, lógicamente, con su corbata, con su chaqueta, con todas sus formalidades, ¿no? Fotos allí, todo allí muy trajeado, muy puesto. Yo me voy a comprar un traje antes del pleno porque no tenía, ¿sabes? Porque me iban a nombrar alcalde y yo la noche anterior fue cuando me enteré, con el pacto con el PSA. Bueno, pues el periódico Jaén cogió una foto de ese comité en el local que teníamos en la calle Manos Pinzón, que era un cocherón, con un calor del demonio, así aquellos 150 personas me parece que éramos. Y yo en mangas de camisa y sudando, subió a Lambón, ¿sabes? Hablando. Una foto pequeñita así, en el que se ve a mí desmelenado y sudando. Y al lado, en letras así, y con signo de admiración, ya llegaron. Incluso Juan Zarrías remitió una carta al director del diario Jaén protestando ante el tratamiento informativo. Por otro lado, Pilar Palazón, portavoz del Partido Socialista de Andalucía, declaró que el PSA no daría opción a que saliera elegido un alcalde de derechas en la capital. Todo el mundo sabe que el diario Jaén de hoy no tiene nada que ver con el diario Jaén de entonces. El diario Jaén de entonces pertenecía todavía a la prensa del movimiento y entraba dentro de la lógica que la prensa del movimiento, la prensa contraria a que llegara los grupos de la izquierda al poder, pues se hiciera tuviera esa salida de tono, ¿no? Pues se vivió con normalidad, con alegría, con esperanza y
sobre todo la gente que había sido en oposición al franquismo con mucha ilusión, porque de la negra etapa que habíamos pasado durante tantísimo tiempo se pasaba a una etapa de esperanza para la gente que creíamos en la democracia. Dentro de la joven democracia todavía no se había visto un pacto electoral. Esta nueva modalidad no gustó ni a los votantes ni a los candidatos de UCD. Hombre, en un principio pensamos que las elecciones eran ganadas por nosotros con 10 concejales, pero tampoco éramos unos políticos profesionales, éramos políticos amateurs que íbamos a ayudar en lo posible a un partido como era la UCD, que estaba en ciernes. Bueno, tuvimos más remedio que asimilarlo y nada más. Es un fraude a la voluntad de los electores, estamos hablando de pactos que reproducen el bloque social comunista. Toda esta es la reacción que la UCD, los representantes de la misma en la ciudad tienen ante el hecho de que los pactos postelectorales, pues evidentemente hacen que la alcaldía y por tanto el gobierno municipal recaiga en formaciones políticas de la izquierda y en este caso encabezado por el PSOE. Que nos quedamos en la oposición y ya está. Otra cosa no hubo una armonía muy buena, o sea que no hubo problemas de partido, cada uno defendía su idea y sus cosas, pero luego en las comisiones y en los plenos había un carisma de personas que no tenían ganas de follones, ¿sabes? Y era velar por los intereses precisamente de los ciudadanos. Fue muy duro para la UCD de Luis Miguel Payá, bueno, asumir esa realidad. Pero efectivamente, también recuerdo que eso se fraguó en el último momento, como normalmente suele pasar con estas cosas, y es que el PSA con de Pilar Palazón estaba muy a favor del acuerdo con el Partido Socialista. Otra condición era que en todas las provincias y ayuntamientos de capital de provincia y ayuntamientos de distintos pueblos, la Concejalía de Cultura debía de ser también del PSA. En el pacto de izquierda también estaba que el PSA tendría también la primera tenencia de alcaldía. Como encabezaba la lista, era no solo concejal de Cultura, sino también la primera teniente alcalde. La extrema derecha se hacía notar en nuestra ciudad. Al día siguiente de la toma de posesión del ayuntamiento, se lanza un cóctel molotov contra la fachada principal del consistorio sin consecuencias. La extrema derecha siempre ha estado absolutamente radicalizada. En Jaén quizás no tuviera capacidad de hacer otras cosas mucho mayores que esos meros amagos de esos atentados de baja intensidad y cosas así. Pero Jaén, mayoritariamente, lo que yo creo es que es una ciudad de derecha muy conservadora. Yo creo que es muy similar a Granada. Las fuerzas de la extrema, tanto de izquierda como de derecha, bueno, efectivamente montaron algunos conflictos de este tipo, ¿no? Pero no se puede decir que Jaén fuera un terreno abonado para eso. Fueron casos muy excepcionales, la extrema izquierda que había grupos pero minúsculos y en Fuerza Nueva pues algunos radicales, pero tampoco muchos. El día 3 de mayo, Emilio Arroyo presidió su primer pleno. Los 25 concejales tuvieron cargo de responsabilidad en una decisión democrática que no se repetiría en años posteriores. El planteamiento mío, que hablé naturalmente con los miembros del ayuntamiento del Partido Socialista, fue decir, aquí no vamos a tener delegaciones solo los del pacto, aquí vamos a tener delegaciones todos. Y entonces hablamos con la UCD y hablamos con ellos de qué se iba a ir. Hay una cosa que estaba clara, que era que Hacienda y Personal y Urbanismo, que eran dos núcleos bien duros,
Tenían personas designadas previstas concretas y las iba a tener el PSOE. Lo demás se podía hablar. Entonces se habló con la UCD y la UCD pues le pareció muy bien. Primero supo coordinar muy bien un ayuntamiento tan dispar como el que llegó a la plaza de Santa María en el año 79. Y luego pues tuvo mano izquierda también para lidiar con los problemas y ser un alcalde, tratar de ser, en aquel momento en el que tanta ilusión había por el cambio, tratar de ser el alcalde de todos los jienenses. A todos los concejales nos dio responsabilidad política, con lo cual todos éramos responsables, tanto los del Pacto de Izquierdas como Alianza Popular y la UCD, todos éramos responsables de lo que ocurría en el ayuntamiento. No estaba muy de acuerdo, pero él a una que era maestra, la mujer de Carlos Castillo, de la UCD, le dio una cartera de no sé qué, al otro de bomberos, en fin, que estuvo también la UCD implicada en algunos aspectos del gobierno del Ayuntamiento de Jaén. El clima de las primeras corporaciones democráticas fue un clima que yo creo que será irrepetible, absolutamente irrepetible. En mi experiencia personal, tanto en el Ayuntamiento de Jaén como en la Diputación Provincial, el 95% de los acuerdos eran por unanimidad. Usted no está cobrando para que se dedique a la oposición y traiga usted en todo caso, una moción para que se debata en el Pleno, un poco para que sirva de brindis al sol. Usted está para, pues se puede responsabilizar de un barrio, lo que sea. En aquel momento se hizo, y se hizo además de manera modélica. Porque tú seas de Izquierda Unida y yo sea del PP, tenga que llevarme mal contigo. La amistad, la persona vale más que el follón que vaya a tener de problemas de política. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti y es como se puede vivir bien en todo el país. Había un amplio movimiento de consenso, de diálogo, de acordar cosas y yo creo que eso era importante, era importante. Había buen rollo, buen respeto y buen trato, sí, las formas se mantenían totalmente. Críticas, insultos ad hominem a personas concretas, eso no se hacía, no será tan brutal en los calificativos, eso era inadmisible. Había buena educación y buen trato hacia el adversario político. Aquellos no eran dos bloques. Me preguntó un día un taxista, bueno, esto que ustedes hicieron fue como lo del tripartito, aquello de Cataluña y tal. Digo, no tiene nada que ver. Aquí no había dos bloques. Aquí se formaban los bloques cuando había que hablar de la autonomía de Andalucía o de alguna cosa por el estilo, de algún caso muy puntual. Pero por lo general, aquí lo que había era un número de personas trabajando, cada uno con su ideología, por el ejercicio, digamos, de la práctica de los problemas ciudadanos. Porque funcionarios se entendía de asuntos sociales, de deportes, estaba todo junto. O sea que en el ayuntamiento llegaba y de ¿dónde está el negociado de este? Y le decía, ¿a qué lo lleva? Nos pareció bien y entramos muy bien al pacto con Emilio Arroyo de colaborar con él y ser concejales delegados de la alcaldía en aquel momento. Un mandato por 4 años que a la postre significó el mejor ayuntamiento de la democracia. Un ambiente creado por Emilio Arroyo, propiciado por la inclusión de los concejales de la oposición. En definitiva, una corporación histórica. Yo siempre recuerdo, a raíz de ese primer ayuntamiento, primero, que fue muy bien comandado por Emilio Arroyo, eso es indiscutible, pero además que no había personas que estaban en las antípodas políticas, como era Felipe Olla por Alianza Popular y Rosario Ramírez por el Partido Comunista, que se entendían y se hablaban con un respeto que se iba hacia los contenidos de los discursos de cada uno,
pero siempre con un respeto y una consideración que, bueno, eso está totalmente fuera ahora de la vida política. Para nosotros lo más importante era poder colaborar con el ayuntamiento y poder colaborar y sacar adelante a Jaén y hacer todo lo posible para que las medidas que se tomaran fueran en beneficio de nuestra ciudad. Ese ayuntamiento tenía gente de verdadero peso político. Había gente que no eran los políticos estos en lo que después se ha convertido la política profesionalizada, ¿no? que ha sido lo que hemos tenido desde ese momento hasta la actualidad, ¿no? Había gente que se tomó aquello como un reto político y personal. Cándido Méndez, es decir, hizo una labor encomiable desde el punto de vista de lo que era el concejal de la basura. Gente como Rosario Ramírez, como Manolo Anguita, pero te voy a decir una cosa también, como la gente de la derecha. Yo recuerdo gente con un nivel político importante. Eran personas con las que se podía hablar, perfectamente y se podían conseguir cosas. Fue un ayuntamiento, desde mi punto de vista, el mejor que ha habido en la historia de Jaén, al menos en la historia desde la vista pura hasta nuestros días.